Una presentación acá para... Sí, por favor. Lo voy pasando aquí, ¿verdad? 6. Muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación 6. a la Comisión de Salud de esta honorable Cámara de Senadores, a su presidente, las senadoras, los senadores. Yo soy Patricio Sangüesa Smith, soy ginecólogo obstetra, soy perinatólogo, soy especialista en embarazo de alto riesgo también. Soy miembro del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia y del American College de los Estados Unidos. ¿Sí me podría dar un vasito de agua, por favor? También soy coordinador del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y soy secretario técnico del Comité Estatal de Muerte Materna. Estoy aquí para compartir con ustedes nuestra experiencia de 11 años, ese transitar que hemos tenido en los servicios de salud, nuestras vivencias como médico, lo que hemos sentido, también nuestros temores, las estadísticas, los resultados y quizás lo más importante, una reflexión que también tenemos al respecto. Esto fue lo que pasó en la Ciudad de México en abril del 2007. La Asamblea Legislativa aprobó la despenalización, pero solamente en la Ciudad de México. ¿Okay? Una ley controversial. Habían rumores entre los pasillos que pensaban que la iban a despenalizar. Los médicos siempre entre los quirófanos y atendiendo los nacimientos y atendiendo a las mujeres, pensamos que realmente nunca iba a pasar, porque obviamente hay grupos a favor, hay grupos en contra, habían vigilias. Pero bueno, yo creo que esta es la guerra de los insolutos. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad absoluta? Y podrían discutir años y que hay vida, que no hay vida, que si hay vida, que los derechos, pero finalmente nosotros lo interpretamos desde el Ministerio de Salud como un problema de salud pública y como algo de derechos. Sí tiene obviamente algunas consecuencias buenas a favor de la salud de las mujeres, pero teníamos muchas interrogantes, que escucho más o menos lo mismo, un poco es viajar al pasado y escuchar cuántas iban a llegar, porque se hablaban de unos números extraordinarios, enormes, 385.000, por ejemplo. ¿Y de dónde venía ese número? Eso lo hacen con un índice de conversión del Alan Guttmacher Institute. Entonces se supone que por cada señora que hospitalizas hay 5 o 7, dependiendo del índice de conversión, que andan en la calle que sufrieron un aborto. Entonces pues el miedo era cuántas nos iban a llegar, porque atendíamos 70.000 nacimientos al año y si nos iban a llegar 385.000 no íbamos a poder atenderlas. Y luego, ¿quién serían esas mujeres que iban a llegar? ¿Quiénes nos iban a llegar? ¿Qué edad tenían? ¿Qué íbamos a hacer con la objeción de conciencia? Y lo interesante es que al otro día se presentó una mujer. Se presentó al día siguiente, el 25 de abril, llegó una mujer a solicitar el servicio y se paró en la fila de las mujeres embarazadas. Hablábamos, no existía el WhatsApp, estamos hablando de 12 años atrás. Hablábamos por teléfono a qué le va a llegar, a qué no le va a llegar y finalmente llegó una. Sorprendido, o sea, ya no era consejería, que queríamos prácticamente hacerles curva de tolerancia a la glucosa, unas historias clínicas enormes, porque no queríamos cometer ningún error, ¿Y qué empezó a pasar? Que fueron las historias de estas mujeres las que empezaron a sensibilizar al equipo de salud. Y aprendimos a trabajar en equipo. Y las escuchábamos las historias de ellas y las empezamos a mirar con ojos de más sensibilidad, empezar a escuchar en el fondo por qué estaban ahí y eso nos fue calmando. Posteriormente tuvimos hubo un debate interesantísimo en la Corte Suprema de Justicia, donde es interesante que lo vean, esto está todo grabado, las exposiciones de las diferentes personas que fueron escogidas para ir, preparados. Eran verdaderas tesis que hacían cuando estaban defendiendo sus distintos puntos de vista. Realmente interesante, vale mucho la pena, muy respetadas las dos posiciones
algunos desde la fe, algunos defendiendo la vida del embrión, otros defendiendo los derechos de las mujeres, etc. Y finalmente la aprobaron. Votaron 8 de 11 ministros a favor y quedó constitucional. Entonces, ¿qué nos tocaba? Nos tocaba seguir trabajando. Y aquí les explico, no sé si me pasa una aquí. Esta es la Secretaría de Salud, un panorama de la Ciudad de México. Hay varios sistemas públicos dentro de la Ciudad de México. Tenemos como 9 millones y pico de habitantes dentro de la ciudad y tenemos una zona conurbada de 14 millones de gente. Entonces es una metrópoli grande, con 250 centros de salud y muchos empleados, más de 30,000. Tuvimos que hacer varias intervenciones que yo creo que fueron muy interesantes porque nunca nos metimos en esto de la objeción de conciencia. Pensamos que lo ideal era hacer libertad de conciencia. ¿Cómo vamos a obligar a alguien que haga algo que no quiere, independientemente que firme un papel? Pero claro, los dos extremos nos pedían la lista. Todo el mundo quiere la lista, todo el mundo quiere la objeción de conciencia, que quién está a favor, que quién está en contra. Entonces, pues bueno, la decisión del ministro dijo, bueno, mira, no vamos a obligar a nadie, el que quiera participar, que participe, y con lo que tengamos es lo que podemos hacer. Y exactamente así fue. 20 ginecólogos, 18 hombres y 2 mujeres, decidieron sumarse al proyecto y empezar a trabajar en esta implementación. En corto nos reuníamos y muchos de estos, la Ciudad de México, nosotros atendemos a la gente más humilde de la ciudad. Entonces, me acuerdo de una doctora que le dije, bueno, ¿y tú por qué vas a entrar? Porque no sabía si quería. Me dijo, porque yo estoy cansada de entregar mujeres con aborto séptico y estar haciendo certificados de defunción los lunes. Me dijo, porque la historia del aborto incompleto y del aborto séptico en malas condiciones era que las pacientes van pasando de turno en turno, la vas impregnando con antibióticos, pues finalmente entregábamos una mujer joven que había fallecido. Entonces, bueno, otro factor clave es la implementación, porque una cosa es que ustedes aprueben la ley o no aprueben la ley, otra cosa es la implementación de la ley, porque alguien tiene que trabajar en esto. Entonces, habíamos ya desarrollado las guías de prácticas clínicas y los lineamientos, lo habíamos hecho, bueno, con todo el rigor metodológico y de acuerdo a la evidencia científica, que es lo que manda en medicina actualmente. Eso va avanzando día con día, la medicina cada día está más, hay cosas de punta que hay que usar, y por supuesto el protocolo con medicamento yo creo que fue lo que nos salvó y pudimos dar este servicio con las mujeres. Y también trabajar en equipo, trabajar a los médicos, trabajar en equipo nos cuesta, porque nos entrenan para otra cosa, nos entrenan para preocuparnos, nos entrenan somos ginecólogos para atender parto, yo también soy perinatólogo, escuchaba al colega anterior con extraordinaria su participación de lo que es la cirugía fetal, pero desafortunadamente eso no llega a todas las mujeres, llega a las señoras que tienen recursos. Y entonces no estamos hablando de lo que pasa pues, en el sistema público con las mujeres más humildes. Luego nos tuvimos que capacitar en consejería, porque los médicos no somos buenos para dar consejería, somos buenos para dar órdenes. Somos cirujanos, damos órdenes. Somos más patriarcales, así nos enseñan. Te preocupas, das indicaciones. Entonces, pues bueno, y trabajar medio a la par con la enfermera y con la trabajadora social, un poquito que nos costó, pero lo aprendimos, lo aprendimos. También los servicios son gratuitos. Teníamos en ese momento un call center, un centro de línea de información, donde damos información a las 24 horas. Y posteriormente, y creo que nos demoramos en hacer una página web donde supieran las mujeres dónde llegar. Quizás siempre nos vimos demasiado conservadores para ser progresistas y un poco conservadores y al revés, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el proceso cuando llega una mujer a solicitar un procedimiento. Tiene que firmar un papel donde está solicitando el procedimiento de forma voluntaria. Y aquí quiero hacer énfasis que la piedra angular del éxito del programa es la consejería, es la segunda, es la consejería, porque la consejería es el éxito del programa realmente. Luego firman un papel de consentimiento informado
lo completamos con una historia clínica, hacemos las pruebas de laboratorio correspondientes, una ecografía, es un ultrasonido con dos razones importantes. Uno, hay patología el primer trimestre, de repente no todos los embarazos están adentro del útero, hay muchos que se quedan extrauterinamente, y también para corroborar la edad gestacional. Nosotros somos públicos, somos gratuitos, somos el gobierno, no estamos promoviendo nada, estamos dando la atención a las mujeres que lo necesitan o que lo requieren. Y finalmente el procedimiento, qué procedimiento vamos a usar, y hacer un énfasis importante, y es una oportunidad de oro para trabajar en la prevención y en los métodos anticonceptivos y luego hacer un seguimiento. Claro que de repente también nos preguntábamos lo mismo que dicen ustedes, ¿no? Todo el mundo habla de salud integral, hablan de educación y hablan de prevención y hablan de métodos anticonceptivos. Y entonces finalmente llega la mujer y está con el médico y entonces, pues, ¿qué pasó? Ahí fallamos todos, ¿eh? Cuando llega la señora, que quizás es el último eslabón, hubo una falla del sistema, hubo una falla, algo no está funcionando bien, por algo están llegando. ¿Dónde estaban? En la consejería yo creo que es importantísimo no dar una consejería disuasiva, sino que sea balanceada. Hay que dar opciones. Son las mujeres las que tienen que tomar la decisión sobre lo que quieren hacer. Pueden continuar con el embarazo, no es un número menor que de repente dicen, sí doctor, voy a continuar con el embarazo. Muchas veces depende también de cómo está la relación de pareja, entonces hay que tener paciencia. En la adopción también hemos trabajado, yo sé que suena muy conservador, pero yo creo que es un punto que hay que tratar, hay que trabajar, lo hemos trabajado con los grupos conservadores y muy a gusto. Yo creo que es algo que hay que ahondar un poquito, tener más sensibilidad y ser incluyentes con todas esta gama de opciones que tenemos, o si la mujer decide finalmente entrar al programa, se selecciona una selección personal de con qué tecnología quiere usar, hacer énfasis en los signos de alarma, ¿no? Y sobre todo la selección de métodos anticonceptivos, que les digo que ha sido muy importante para nosotros. Y luego, pues, ¿quiénes llegaron? Si esto era lo que quiénes iban a llegar, nos llamaba la atención, también había una cierta curiosidad. Pues más del 40% ser mujeres casadas o unidas, algunas venían con los niños. Entonces eso, porque nosotros nos imaginábamos, somos médicos y a veces somos medios cuadrados, que iban a llegar puras mujeres adolescentes, jóvenes y solteras. 57% sin pareja, eran estudiantes, eran chicas de la universidad, mujeres que trabajaban, que tenían un negocito, de todos los sectores de la sociedad. El otro gran mito era que la Ciudad de México se iba a convertir en el paraíso del aborto y que iban a llegar gente de todos lados, y la verdad estábamos asustados. Les digo, sinceramente era tremendo la cosa en los números. Entonces, pues no nos checaban los números y, pues bueno, sí tenemos una zona conurbada, como les cuento. Entonces, obviamente la gente que vivía cercana, pues, igual que aquí la provincia de Buenos Aires alrededor, pues llegaban a la Ciudad de México, pero también llegan para atenderse el parto y el quiste de ovario y colocarse un dispositivo. Y también de otros países, pero también las migraciones están en todos lados, hay extranjeros en todas partes. Entonces también han venido mujeres de otros países. La otra cosa que decían, van a llegar tarde, van a llegar tarde, van a llegar tarde. Afortunadamente, casi el 90% llega temprano. Apenas se dan cuenta. Recuerden que no siempre es fácil que la mujer se dé cuenta, no hay que culpabilizarla, no todos los ciclos menstruales son regulares. Los métodos anticonceptivos fallan. Entonces, menos de 10 semanas, el 87%. Y en la otra gran duda y el otro gran temor, las adolescentes acompañadas del violador o de alguien que podía, tú sabes, gastamos una cantidad de tiempo allá y ahí les quiero contar algo. 94% adulta y un porcentaje pequeño de adolescentes. Y ahí, sorpresa, 18. Y ahí, pues, sorpresa, las adolescentes ¿con quién llegan? Acompañadas de la mamá y la abuela. De la mamá y la abuela, pero más del 98% de los casos. Nosotros tenemos expediente clínico electrónico y tenemos todo perfectamente documentado y no nos pasamos ni de la semana ni rompemos ninguna de las líneas de trabajo, digamos, que debemos cumplir con la ley. Lo que sí nos ha llamado la atención, y creo que es algo generacional también que hay que entender, primero, hablarle a los adolescentes los canales de comunicaciones que ellos entienden.
son de la era digital, nacieron después del año 2000. Tienen otra concepción de los pensamientos y de entender las cosas. Y muchas de estas adolescentes, de alguna manera nosotros hemos vivido que la mamá y la abuela son las que quieren que interrumpan el embarazo y ellas no quieren. Y entonces nos hemos dado cuenta que lo que prevalece es el derecho del adolescente. Y bueno, les voy a contar un caso. Un día, casualmente, supervisando una de las clínicas, me dice la trabajadora social, el médico, me dice, oiga, tenemos un caso tremendo aquí porque hay una adolescente que está la abuela y la mamá, que ya nos tiene fritos de solicitando una interrupción y la niña no quiere. Me dijo, si quiere, bueno, y hablamos un poquito con ella, tranquilo, y le preguntamos a una niña muy bonita, estaba con su pelito arregladito y me dijo... Yo le dije, oye, pero a ver, ¿qué pasa con tu mamá y tu abuela? Dice, yo no sé qué pasa con mi mamá y mi abuela, pero yo tengo un novio de 26 años, que la mamá tiene una tiendita en la esquina, y pues yo quiero tener el bebé. Le dije, pues me parece perfecto, pero a ver, dime, ¿por qué quieres tener el bebé? Y entonces me dijo, porque quiero ser señora. Eso yo creo que son momentos de reflexión. En algo estamos fallando todo. ¿Qué pasa con esa educación en la familia? ¿Dónde está la familia y los niños? Si se les está enseñando bien en la escuela, ¿de qué nos estamos peleando? Tanta diferencia, pero cuando escuchas eso, pues la verdad, conmovedor, tuvo su niño, tuvo un niñito. Después la abuela paterna la echó a la casa y regresó con la abuela materna y ahora cuida el bebé. Hemos seguido un poquito la historia. Entonces, pues bueno, esto, lo que les voy a contar de la mifepristona y el misoprostol, es un esquema combinado de dos medicamentos. Han escuchado ampliamente ustedes, estoy de aquí desde las 2 de la tarde escuchándolos. Es altamente efectivo en edades tempranas, aproximadamente el 98% de los casos se resuelve sin intervenir. Y es ambulatorio y domiciliario. ¿Cómo lo experimenta la mujer? La mujer lo experimenta más privado, lo experimenta más natural. Es como una regla dolorosa, es menos invasivo, es altamente preferido por ella y bueno, todas las instancias internacionales lo recomiendan, la Organización Mundial de la Salud, etc. Entonces, ¿cómo se toma? Tiene un tiempo, tampoco es una cosa de acelerarse. Hay que tomar una tableta en la clínica, en los consultorios, centros de salud. Nosotros les llamamos clínicas de salud integral reproductiva. Y después de 24 horas se colocan 4 tabletas, 2 en cada carrillo. Y se hace una visita de seguimiento a la semana para corroborar que todo esté bien. Sin embargo, hemos aterrizado ahorita algunos programas que en el momento de dar la mifepristona también se le puede colocar en un implante subdérmico, que creo que ustedes también los tienen, el implanón, y eso ayuda en la anticoncepción, porque hay algunas que no regresan a la visita de seguimiento y eso nos ponía muy nerviosos, pero hay algunas que no quieren regresar. Esos son los números que tenemos hasta el 13 de julio. Si se fijan en rojo abajo, en un principio usábamos las técnicas antiguas de dilatación y legrado, que son fuertes, ¿no? Hay que estar interviniendo a la paciente en el quirófano, con anestesia, y muchas veces uno al hacer la histerometría te puedes pasar con el histerómetro y son instrumentos agresivos. Ahorita la tecnología ha cambiado, ¿no? La tecnología se puede hacer con una cánula Roma, una aspiración o el medicamento. Si se fijan en amarillo, la mayoría de los casos han sido medicamentos. Y en el año 2008, el 86% de las mujeres han decidido usar el medicamento como tecnología y solamente un 14% la aspiración. Ya legrados no se hacen. En amarillo son los centros de salud o las clínicas, que nosotros le llamamos. Ustedes clínica creo que le llaman a los sistemas privados aquí. En azul son los hospitales. Si se fijan, empezamos en los hospitales, que era donde teníamos los médicos, pero es complejo en el hospital, ¿no? De repente la señora llegar, no es un procedimiento de hospital. Nosotros solamente damos el servicio hasta la semana 12 y posteriormente, pues si ven en amarillo, prácticamente en este momento 2/3 de todos los casos se hacen en centros de salud ambulatorios. Y hemos hecho centros de salud agradables, luminosos, transparentes, porque es legal, es público pero es bueno.
Y yo creo que somos los mejores en que podemos trabajar en esto, porque no tenemos absolutamente ningún interés en aumentar los números. Al contrario, queremos hacer prevención y queremos aprovechar esta oportunidad de oro para trabajar en lo que todos hablamos y están de acuerdo aquí. Hagamos prevención, pero entonces hagamos prevención de todos los ángulos que estamos haciendo, pues no dejemos a los médicos nada más solos sin métodos anticonceptivos. Y también hay gente que no cree en los métodos anticonceptivos. Y si usted no cree en el método anticonceptivo, enséñale a su familia cómo usar el Billings, que también está bien. También hay un movimiento antihormona muy importante en el mundo. Entonces yo creo que tenemos que tener esa flexibilidad. En las sillitas verdes son las salas de espera. Son las salas de espera donde las niñas, las mujeres se juntan y a veces solicitan incluso entrar a donde está la mesita, a la mano izquierda abajo, que son las salas de consejería, entrar juntas, porque ya un poco hicieron una complicidad de la historia que están viviendo y entonces entran juntas y es mucho más fácil. Tampoco se trata de estar en este secreto y en esta cosa tremenda porque es legal y es tranquilo. Otra cosa interesante es que nosotros realmente no hemos tenido problemas entre los médicos, porque nunca ha habido realmente fricciones grandes, ni hemos tenido toda esta suerte que los escucho hablar a ustedes de que quién va a referir, quién no va a referir, quién quiere, quién no quiere. Pero bueno, esto pues generalmente la gente sabe. Haces una muy buena página en internet, sabes a dónde ir. No tienen que ser todos los hospitales y todos los centros de salud que den servicios de interrupción. Digo, donde la gente quiera hacerlo. Nosotros en anticoncepción, que es ahora donde estamos trabajando muchísimo, tenemos una amplia variedad de métodos y gratuitos. Tenemos los dispositivos, los nuevos, los devices nuevos que tienen hormona. Y también tenemos los implantes y hacemos un énfasis en los métodos de largo plazo, que son los LARC, los Long Active Reversible Contraception, que es interesantísimo porque pues, no están en ese momento de su vida, quieren terminar la universidad o la razón que sea, entonces pueden extender el tiempo de la anticoncepción y tienen una efectividad mucho mayor que las pastillas. Entonces aquí viene otra de las sorpresas que nosotros aprendimos, que 97% de todas las mujeres que van a las clínicas se van con un método anticonceptivo. O sea que también se nos cayó esa idea o esa cosmovisión de que son las más irresponsables. Porque no todas las después del parto tenemos como una frecuencia, una cobertura anticonceptiva posparto de aproximadamente 50% en los hospitales, pero 97% significa que no quieren pasar por eso. Entonces ahí está el teléfono, el número del call center, hicimos después esta página mucho más tarde. En la parte de arriba esa es la página de salud, pueden corroborar los datos, tenemos los datos con cierta frecuencia, vamos actualizando toda la información, por si tienen algún interés en conocer algunos datos estadísticos de lo que está ocurriendo, son datos de toda esta información que yo les estoy dando, está en transparencia, está pública, la pueden ver sin ningún problema. ¿Cuáles podría decir yo que son los factores de éxito de este programa? Uno, migrar de los hospitales a los centros de salud de primer nivel. Lo otro, trabajar en equipo. Trabajar en equipo, que los médicos especialistas trabajemos en equipo también con los médicos generales y con las enfermeras y con las trabajadoras sociales. Y ojalá eso también se pudiera extender un poco a otras cosas, por ejemplo, al parto humanizado. A que los médicos también acepten que entró la dula o que entró la obstetriz o las matronas, no sé, con las midwives, como lo llamen, no sé si tienen ustedes, creo que sí tienen aquí. Y entonces eso es bien interesante porque te va balanceando un poco la atención y le quitas esa responsabilidad, esa medicalización a la atención. Y la consejería, que ya se los expliqué, la consejería tiene que ser balanceada, tiene que ser una opción y hay que respetar y no puede ser disuasiva ni estar empujando a nadie. De repente hay gente que dice voy a regresar en 2 días, otros están totalmente seguros, pero hay que tener mucho cuidado con eso y también con estar capacitándose, no solamente una vez y arrancar con las cosas, hay que capacitarse, hay que hacer investigación, hay que ver cuáles son las últimas tecnologías y no solamente promover los métodos anticonceptivos, sino también tenemos que tener acceso a los métodos anticonceptivos y hay que darle seguimientos a las mujeres en este sentido. Aquí. Entonces, bueno, los resultados. Yo les voy a hablar solamente, no les voy a hablar de estadística para que no se enrollen con que la muerte materna y que esto. De los casos atendidos que tenemos nosotros en la Secretaría de Salud, en un principio, estoy hablando solamente de la Secretaría de Salud,
Okay, van casi 200.000 mujeres. No hemos tenido 0 muerte materna dentro del programa de menos de 12 semanas. 97% de las mujeres han ido con un método anticonceptivo. Y miren, tenemos la tasa de reincidencia más baja del mundo, solamente un 3%. Si bien es cierto que alguna de las senadoras hablaba del caso de Inglaterra, Inglaterra es una cosa, México es otra. Entonces, no quieren tampoco estar repitiendo este evento, entonces toman métodos anticonceptivos y tenemos una tasa de reincidencia bajísima. Pero ¿qué ha pasado? Al principio, por el registro de la información, tuvimos un número, fue subiendo, ¿no? Porque lo registramos, pero a partir del 2013 en adelante los números han ido disminuyendo. Incluso este año creo que vamos a terminar con el número más bajo desde la despenalización. O sea, esto es al interior de la Secretaría de Salud. Con esta experiencia, pues quiero compartir con ustedes, y yo creo que aquí es una reflexión que ojalá genere unidad, baje los ánimos y podamos trabajar juntos, puedan trabajar todos ustedes juntos, los de allá, los de acá, porque todos tienen una responsabilidad. Si esta tecnología, si esta tecnología con los medicamentos es una técnica segura de evacuar el útero, para reducir la muerte materna y fetal, ¿por qué tiene que ser exclusivamente para Lile o para Live o para lo que sea? ¿Por qué estigmatizaron la tecnología? ¿Por qué se ha estigmatizado en el mundo? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con todas estas mujeres que ahora cada vez hay más casos de mujeres que quieren tener hijos y no pueden tener hijos y van a clínicas de fertilidad? Y esa pobre que perdió un bebé también pasa por un proceso complicado, que es caro, para empezar, es frustrante. Y entonces a esa mujer la van a alegrar. Con esa mujer sí van a usar la peor de las 3 tecnologías. Entonces yo creo que esa es la reflexión y revisar un poquito estas otras indicaciones, por ejemplo, la inducción del parto con feto vivo. Cuando una señora va a entrar en trabajo de parto, creo que ustedes son uno de los pocos que tienen el misoprostol de 25 microgramos, que es la dosis, que es 1/8 de la tableta para inducir las contracciones. Pero, ¿qué pasa cuando a alguien se le muere? También un bebé se puede morir espontáneamente en cualquier momento del embarazo. Y si alguien tiene un óbito fetal, una muerte fetal de 30 semanas, ¿cómo lo sacas? La deja a la señora en el hospital con oxitocina que dure eternamente, los familiares afuera asustados. ¿No vas a usar con ella mifepristol y misoprostol? ¿Por qué? Porque esa tecnología es solamente de Live o de Lile. Eso hay que pensarlo, ¿eh? Ahora, de todos los casos, porque cuando ustedes hablan de aborto meten todo en el mismo saco, ¿no? Hay una clasificación de la Organización Mundial de la Salud que se llama el CIE-10, pero entonces la mayoría de los casos no son de ILE, son abortos incompletos, espontáneos. Hay un proceso en el ser humano que se pierden a veces los embarazos y entonces a esas también las vamos a alegrar. Entonces yo creo que ahí hay un punto de unión, hay un consenso, hay algo que se podría trabajar y quizás generar, sumar. Fíjense, la Organización Mundial de la Salud, la FIGO, la FLASOC, todas las instituciones, y los manuales y la evidencia científica dice que en menos de 12 semanas un aborto incompleto, si la paciente obviamente no tiene una hemorragia que se está desangrando, se resuelve con un 95% de éxito. ¿Por qué las van a alegrar? ¿Por qué las van a meter a quirófano? ¿O qué pasa con las hemorragias? Que las hemorragias sigue siendo una causa importantísima de contribución a la muerte materna. Ahora la muerte materna, preeclampsia, hemorragia, pero en todo el mundo también está subiendo la muerte materna por causas indirectas, los trombos, las mujeres en aviones, o sea, hay otras razones también que se llaman causas indirectas. Entonces, esto es una estrategia que no tiene absolutamente nada que ver con la ley, pero que yo se las quería mencionar, porque yo creo que es un punto de acuerdo interesante. Y que serían, primero, reducciones considerables al gasto de los sistemas de salud. Siempre a los médicos, los administradores, sobre todo les encanta hablar de costos y los médicos piensan en otra cosa porque estamos pensando en la salud de la gente, pero bueno, hablando de costos, reducción de gasto, tienen menos uso de cama, no hay necesidad de meter a una paciente en una sala de operación,
¿ok? Menos personal, anestesia, mantenimiento de equipos, insumos y medicamentos. Entonces, esta es una estrategia que se debe integrar como una indicación para reducir, ¿no?, los internamientos de las mujeres y evacuar el útero de una manera segura, pensando siempre en qué va a pasar en el futuro de la mujer. No es poco frecuente, por ejemplo, que durante la consejería las mujeres pregunten: doctor, si me voy a tomar la pastilla, pero después me puedo embarazar. Entonces dices, claro, mientras menos intervención hagas, la posibilidad de no perforar, no tener una infección, un síndrome de Asherman, que es mucho mejor para las mujeres. Entonces, obviamente, esto yo creo que sería muy importante, y quiero terminar esto pensando que se me hace como medio injusto estar pensando en los costos cuando se trata de la salud de la mujer. Generalmente yo creo que deberíamos pensar en que si le salvamos la vida a una, o la morbilidad, que no quede alguna con muchas secuelas, sería súper interesante, y yo creo que las mujeres argentinas también se lo merecen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Senadora Brizuela. Gracias, presidente. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por venir a contarnos su experiencia. Lo primero que quería preguntarle, doctor, usted refirió que sin ley habían tenido 385.000 abortos. No, ¿En qué año fue eso y cuántos abortos, cómo fue la evolución de las cifras de aborto a partir de la sanción de la ley en los 5 años siguientes? No, mira, lo de los 380.000 eran cifras que se barajaban, que escucho que la están barajando ustedes también, que era lo que esperábamos que iban a llegar, que nunca llegaron. Eran los cálculos que… ¿Mande? ¿Sobre una población de cuántos se hacía el cálculo de los 385.000? Bueno, se suponía que bueno, yo no estoy de acuerdo con ese cálculo. Lo personal, no creo que… nunca nos cuadró la fecha. Hay un estudio que lo mencionaba tu compañera que está al lado, la senadora que está al lado, del Alan Guttmacher Institute, que a nosotros no nos cuadró ese número. Esos eran los números que nosotros pensábamos que iban a llegar, pero nunca llegaron. Nosotros aproximadamente teníamos de casos de abortos incompletos y abortos dentro de la ley, lo normal que ocurre, digamos, en la vida reproductiva, aproximadamente como 8.000 de 70.000 nacimientos que teníamos al año. Eso es lo que teníamos en la Secretaría de Salud. Ojo, hay 4 sistemas públicos y hay un montón de sistemas privados en la ciudad, en la zona metropolitana, en la Ciudad de México. Yo estoy hablando solamente del sistema al cual trabajo y pertenezco. Doctor, ¿y la cifra de los casi 200.000 mujeres atendidas es total desde la sanción de la ley? Casi 12 años. 12 años. En casi 12 años. Casi 200.000. Sí, exacto. Bien. Y eso va a la baja. O sea, empezamos a subir 14, tuvimos como 20 y tantos mil, y ahorita creo que vamos a terminar como en 15.000. Cada vez hay menos, por la intervención que le explicaba de la consejería y del uso de tecnología de anticoncepción. Quiero que nos cuente cómo funciona la consejería balanceada. La consejería balanceada se trata primero de escuchar, algo que nos cuesta a los médicos escuchar a las mujeres, pero a las mujeres hay que escucharlas. Hay que escuchar a las mujeres, dejar de estar exigiéndole todo a las mujeres que son culpables de todo, o sea, hay que escuchar. Y eso hay que aprender a escuchar. ¿Okay? Y nosotros hemos aprendido a escuchar. Senadora… Perdón. Para terminarle un poquitito. Entonces, sí, perdón. son 3 cosas. 1, la mujer puede decidir continuar con el embarazo. Y si es se le plantean alternativas, digamos. Pero por supuesto, las 3 alternativas. O sea, sí, no todo el mundo llega taloneando fuerte. Es un problema de salud sexual. Es un problema un poco más complejo. Nosotros no lo vemos con un tinte ni político, ni una capitalización o sea, es absolutamente algo muy íntimo. Pueden reconciliarse con el embarazo. No la estamos empujando a ningún lado, le decimos, si usted quiere continuar con su embarazo, continúe con su embarazo, pase al consultorio 2, por poner un ejemplo. Le vamos a dar una canasta nutricia, o sea, sin sentir ninguna culpabilidad, y puede continuar con el embarazo. Y no es una cifra pequeña. Bien. Si ¿Tiene un porcentaje más o menos de cuántas del son? 10 al 12%. Se suponía que ninguna podía, pero como del 10 al 12% dicen, también hay casos, por ejemplo, de señoras que llegan que ni siquiera están embarazadas, porque hay desinformación.
Dicen, llegué porque pues, el viernes tuve una relación sexual sin preservativo y vengo a hacerme un ILE. Entonces dices tú, pero no tienen la información. Más bien ahí aplica la anticoncepción de emergencia. Entonces, sí hay un porcentaje que deciden continuar con el embarazo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay que cobijarlas también, pues si nosotros somos el sistema público, nosotros no estamos para ningún lado. El otro es la adopción, lo que te contaba, que hemos trabajado con gente del gobierno y también con grupos conservadores que trabajan en adopción, nos han entrenado, hemos estado y trabajamos de la mano con diferentes organizaciones también que están preocupados por la salud de las mujeres. Doctor, ¿y hay un tiempo para realizar la práctica? ¿Hay un tiempo previsto en la ley ¿Cómo para realizar la práctica del aborto? Acá, por ejemplo, se establecen 5 días. Desde que la mujer llega y le pide al profesional la práctica del aborto, son 5 días. Que tiene el médico para realizarlo. Para realizar la práctica. Sí, hay un tiempo desde que hacen la solicitud, generalmente cuando ya las mujeres pasan, digamos, por todos estos pasos que les expliqué, se termina de una manera rápida. Ella la que quiere terminar con esto lo quiere terminar. Pero en la ley hay un tiempo establecido. Sí, más o menos el mismo tiempo. Por último, esto, Sí. bueno, no es su tema, pues es médico, pero tal vez lo puede saber. Su constitución, la constitución de la Ciudad de México, reconoce de México, reconoce el derecho a la vida desde la concepción, claro. lo protege desde la concepción. Sí. Sí, claro. Gracias. Senadora Cunat. Gracias, presidente. Gracias al expositor. La verdad es que le agradezco especialmente su presencia, su exposición y haber compartido la experiencia de lo que vienen desarrollando en su país. Un par de preguntas en relación para si puede abundar un poquito más en cuanto a las consejerías. Creo usted dijo que eran la piedra angular. Claro. La verdad es que si nos pudiera contar en la práctica cómo funcionan. Y la otra pregunta es en cuanto al seguimiento, en qué consiste, cómo está previsto. Y por último, preguntarle qué opinaba de esta media sanción que nosotros estamos tratando, más allá de los puntos de similitud que pueda tener con la experiencia de ustedes, ¿qué opinión le merece nuestra media sanción? Gracias. Mire, empiezo por tu última pregunta. Yo como vengo de una ciudad hermana de Buenos Aires, de la Ciudad de México, yo respeto profundamente todas las posiciones de ustedes. Okay. Yo creo que es una ciudad, es un país que se merece todo nuestro respeto y nuestro afecto, y la única contribución que queremos hacer nosotros, bueno, es compartir esta experiencia, lo que hemos hecho, recalcar un poco, que suena como medio repetitivo, pero dar educación y tener métodos anticonceptivos, pero pónganse a trabajar todos en eso, si de eso se trata. Por ejemplo, y les cuento algo de una organización muy, muy conservadora con la cual trabajamos nosotros muy de la mano en los partos, ¿okay? Que son espectaculares. Por ejemplo, en los hospitales públicos muchas veces a las mujeres las rechazan o no las reciben. Entonces tenemos este grupo de damas voluntarias que no están obviamente de acuerdo con el programa, pero hemos llegado a este acuerdo y decimos, bueno, pues ¿en qué ayudan ustedes entonces? Yo entiendo que el sexo no es una necesidad primaria, no es comer, no es respirar. O sea, yo entiendo, todos esos discursos los puedo entender y entiendo todas las posiciones. No soy yo el que voy a estar de acuerdo cómo piensa usted o cómo piensa usted, yo la respeto como usted piensa. Eso es lo que a mí me toca también como médico, respetar lo que las mujeres quieren hacer. Nosotros tenemos que verlo como un problema de salud pública, pero sí creo que tienen que trabajar de todas las trincheras en educación, ¿no? En la familia, en el colegio, en los hospitales, decirle a los médicos que dejen también de gritonear a las mujeres, que respetemos, que tenemos que respetar. Pero ahí empieza que hay que empezar a tener respeto por las mujeres y hay que respetar el derecho que las mujeres que decidan lo que quieren decidir. Afortunada o desafortunadamente estamos en la época digital, entonces ya no son los 80, ya no es el 2001, la gente tiene acceso a todo, saben todas las recetas y todo, entonces pues bueno, eso. Pero vuelvo a la consejería, que quizás es importante. Bueno, llega la mujer en todos los pasos, desde que llegan
vamos dando consejería, estamos todos como capacitados, desde la señora la recepcionista, que hay que tratar de ser, bueno, amable con las mujeres, y luego se toma los signos vitales, está con la enfermera le va hablando, le va contando, también llegan con un poquito de miedo. Luego se da una pequeña introducción al proceso en la sala de espera que están ellas, se empiezan a relajar, empiezan a conversar, luego pasan con el médico, donde primero queremos saber si están o no embarazadas. Muchas veces les decía que no están embarazadas. Cotejar bien la edad gestacional porque es diferente, ¿no? Y ahí sí nos interesa a nosotros cumplir la ley a cabalidad. Okay. En 12 semanas son 12 semanas. Perdí el hilo, perdón. El seguimiento, la consejería. Y la consejería consiste en 3 cosas, ¿no? Que tiene que ser balanceada y no disuasiva y no empujar para ningún lado. Que lo que sea está bien. Si quiere reconciliarse con el embarazo, y a veces hemos tenido casos que de repente el novio llega corriendo. Si llega con el anillo y le dice, oye, pues sí, entonces pues está bien. Hay otras que definitivamente dicen que no, pero es de opciones. Son las opciones que nosotros les damos y les explicamos. Y entonces básicamente es eso. Y el seguimiento se hace en una semana, y en una semana aprovechamos estas 2 cosas, de reforzar esta prevención, que también estamos absolutamente conscientes, y me da mucha tristeza que ustedes tengan un incremento en las infecciones de transmisión sexual, porque nosotros sabemos que el implante y el dispositivo no protege de infecciones de transmisión sexual. Entonces hay que detenerse un poquito y explicarle a la gente que esto tampoco uno puede ir por la calle pensando que no te va a pasar nada. Pero también las nuevas generaciones no conocieron la epidemia del VIH de los 80. Nadie sabe quién fue Ross Jackson. Entonces están en otra. Cuando ustedes hablan con la gente más joven, te das cuenta que están absolutamente en otro canal, porque tienen otros canales de comunicación. Entonces te dicen estas cosas, no sé si vieron esta película que se llama Sin Filtro, te dice, oiga, pero esa información es muy 2001. Pues sí, ella nació en el 2002. ¿Sí me entiendes? Y tiene 16 años. Y entonces, eso nos ha costado, pero lo hemos aprendido. Las trabajadoras sociales son sensacionales, ¿eh? Las trabajadoras sociales en México, la verdad, mi respeto y mi reconocimiento al equipo que voluntariamente, con mucho gratitud hacia todas las enfermeras, las trabajadoras sociales, han trabajado en esto y lo hacen tan equilibradamente. Senadora Fiore. Perdón, para que sí. termine, no sé si creo que estaba la senadora recepcionista. Recepcionista, llega con la enfermera, llega con el médico, después va con la trabajadora social, después escogen la mayoría va por medicamento, ahí puede, si se toman la primera tableta en la clínica, como les explicaba, la pastilla, dicen ustedes, reforzamos nuevamente pues, la prevención, digamos, para que no haya reincidencia, usar métodos anticonceptivos, y que regresen en la semana para saber si se completó correctamente el proceso, y en esa segunda vuelta volvemos a tratar de insistir, digamos, sin ser pesados, en dar información correcta del tema. Sí. Senadora Fiore. Sí, muchas gracias, presidente. Muy brevemente, la verdad que me pareció muy interesante escucharlo y escuchar su experiencia. Gracias. Le quería preguntar nada más cómo trabajan con las adolescentes. Si en el caso de las adolescentes requieren que venga un representante o algún adulto acompañándolas, o si vienen solas, cómo trabajan con las adolescentes y con las personas que tienen una discapacidad en sus facultades mentales y han sido declaradas así en juicio. ¿Cómo trabajan en estos 2 casos? Sí, muy interesante. Gracias. Sí, no, ya está bien. Mira, con las adolescentes nos hemos llevado una sorpresa al revés. Yo creo que no escuchaste algo lo que dije al principio, pero las adolescentes nuestras, en la mayoría de los casos, vienen acompañadas de la mamá y de la abuelita materna, lo cual nos dio mucha tranquilidad. No llegan solas, no vienen del colegio con el amigo de la esquina. La mayoría vienen acompañadas de la mamá y la abuela, pero la gran sorpresa es que la mamá y la abuela son las que presionan, que parece que también es algo generacional, no lo sabemos. Yo creo que es interesante de que las adolescentes interrumpan, y muchas veces ellas dicen no. Conté un caso de una niña que dice no quieren, o sea, quieren continuar con el embarazo. Pero en la mayoría de los casos, creo que es como 98% vienen acompañados de sus padres, de su mamá o de su abuelita.
en México vamos acompañados todos para todos lados. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Patricio Muchísimas Sangüesa. gracias a ustedes. Mucha suerte con su proyecto. Invitamos al doctor Carlos Regazzoni, médico, ex titular del PAMI.